Ok, ya estamos grabando. Vamos a presentar y vamos a orar de manera muy breve. Yo espero que se pueda ver con detalle lo que hemos escrito y que ustedes me vayan apoyando con leer la cita. Gracias, Señor, porque a lo largo de el estudio bíblico nosotros te conocemos, pero también llega el momento, Dios, en que nos confrontas y nos haces ver que es necesario el ver que necesitamos que nuestras vestiduras realmente sean blancas y que no importa, Dios, cuánto conozcamos, si no hemos amado a las personas con las que trabajamos, si no amamos a nuestros familiares, si no nos preocupamos por ellos, Señor, no ha servido de nada todo lo que hemos aprendido. Esta es una muy cruda realidad, pero es algo que nos has mostrado en estos días. Y te pido, Dios, que sea el corazón de los que estamos acá, dispuestos a amar, a estudiar y a aplicar las escrituras, pero sobre todo a amar y a cobijar con ese cariño y ese amor a aquellos que lo necesitan, indiferentemente de si lo merecen o no lo merecen. En la cruz, a brazos abiertos, Señor, nos has recibido y tu sangre nos abrió el camino, Dios. Has partido el velo, nos has abierto la entrada al lugar santísimo por amor. Que el mensaje de hoy penetre en lo profundo de los corazones y que rompa los moldes que se han formado en los corazones que están hoy escuchando tu palabra. Espíritu Santo, ruego que sea usted el que nos hable y nos instruya en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Levíticos, capítulo 10 de los versículos 1 al 3 en la Biblia latinoamericana. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. En presencia de todo el pueblo seré honrado. Quiero empezar por explicarles tres de las interpretaciones que se han dado a estos versículos, puesto que es algo un poquito complejo. La primera interpretación de algunos teólogos, ¿verdad? Y esto lo encontramos hasta, si no mal recuerdo, en la Biblia de Estudio de la Reforma, que fue editada por el doctor R.C. Sproul, es que se llegó a pensar que estos sacerdotes estaban en estado de ebriedad cuando ofrecen el incienso y por eso pues Dios los mata. La segunda postura es que se llega a especular que ellos toman carbones de donde no debían de tomar para poder eh, quemar el incienso, que esto es algo que pues no está verificado ni en el contexto de los eh, versículos que estamos estudiando. Y hay otra postura que enseña que, según este contexto, se llega a sugerir que ellos no tuvieron el entendimiento adecuado entre la diferencia de lo santo y lo inmundo,
Y por eso fue que Dios les quitó la vida cuando ellos presentan el incienso. Ahora, a raíz de eso, vamos a estudiar por dos vertientes este texto a la luz de las escrituras. Y el primer punto es que Dios nos demanda, recuerde que el, el, el tema, me voy a regresar al tema, que el tema de hoy es Dios demanda ser tratado como santo. No se nos olvide esta premisa. Cuando nosotros vemos, hermanos, que, que a la luz de toda la escritura, bienvenido nuestro hermano Miguel, Dios le bendiga. Nosotros necesitamos, ¿verdad? Comprender, necesitamos entender que Dios tiene una serie de demandas en la forma en la que nosotros nos relacionamos con Él. Él no es, decimos en México, un gato cualquiera. Él es adorado por los ángeles, es loado como tres veces santo. No nos estamos acercando a alguien cualquiera. Y si bien sabemos que Dios es amor, Dios también es fuego consumidor y nos lo demuestra quitándole la vida a estas dos personas. Por lo tanto, hay que tener sumo cuidado de cómo nos acercamos a Él, de cómo lo tratamos. De hecho, una premisa interesante del texto, por eso se los he subrayado en algunos colores, es que el Señor mismo dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. El mismo Señor no está jugando, no está tomándose a la ligera la forma en la que usted se está acercando a Él. Dios no está jugando, grabes eso en su mente. No estamos delante de una persona cualquiera y por lo tanto hemos de entender las premisas de Dios para acercarnos a Él. Una de las enseñanzas bíblicas es que para que nos podamos acercar a Dios o Dios tiene una demanda para que nos acerquemos a Él dentro de muchas, es que debemos de desechar nuestra relación con el pecado. Hebreos 12, versículo 1, en la Reina Valera 1960, vaya tomando apuntes, notas, por favor, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes de empezar a tocar este punto, yo quisiera que recordemos que el texto griego, cuando habla del pecado que nos asedia, aquí en particular, el texto griego habla de la falta de fe. Pero puesto que estamos hablando de la relación con Dios, tendremos que entender que es una profesión de fe genuina. Dios nos demanda tener una profesión de fe genuina. Y para poder tenerla, hay que entender el impacto social que posee, según la palabra de Dios, una profesión de fe genuina. Ejemplo es que una inadecuada profesión de fe, hermanos, tiene como consecuencia la desacreditación del mensaje del Evangelio. Le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Andrea que nos lea Romanos 2:24. Ok, hermano, un segundo.
Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ok. ¿Qué es lo que está pasando acá? Gracias, hermana, por la lectura. Hay que entender que la forma en la que usted se dirige, la forma en la que usted trata a los demás, puede causar vergüenza, por así decirlo, puede ser una piedra de tropiezo, puede ser una pésima imagen para lo que Dios enseña. Debe de ser algo realmente denigrante, eh, burdo, asqueroso, y así puedo decir más palabras fuertes, que una persona que se diga cristiano no ame a los demás y no esté conformado a la imagen de Cristo y no le interese ni le duela tener actitudes que muchas veces son más de gente pagana y que no conoce a Dios, ¿verdad? Desacreditamos el mensaje de la cruz, desacreditamos esa obra preciosa donde Cristo derrama cada gota de su sangre en la cruz, puesto que lo que nosotros hacemos muchas veces no es un buen testimonio para los de afuera. Y debe de entender que si bien Dios le ama, Dios le va a disciplinar si usted desacredita el mensaje de su bendita palabra. Dios no está jugando. Cuando Dios impone este respeto a través de este versículo que estamos estudiando de Levíticos, Dios le está diciendo al pueblo, trata de entender con quién estás a punto de relacionarte. No estás tratando con una persona como tú. Dios es tres veces santo. Habita en gloria inaccesible, dice el apóstol Pedro. Los ángeles adoran a nuestro Dios día y noche sin cesar. Aquellos seres que están cerca de su trono se tienen que cubrir a causa de su gloria. Y si usted no entiende con quién está tratando y vive de una manera que desacredita el evangelio, usted está haciendo escarnio, burla y un caudal de blasfemia para el nombre de Dios. Por el otro lado, cuando vivimos una adecuada profesión de la fe, nosotros podemos facilitar, por así decirlo, ser un canal en el cual la salvación de Dios llegue a una persona que no es creyente. Le quiero dar lectura a Primera de Pedro 3, de los versículos 1 al 2. Todos, por favor, váyanme siguiendo. Yo creo que Dios está hablando el día de hoy. Dice la palabra del Señor, y esto es un ejemplo muy básico de esto. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, los que no creen, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿De qué servirá que el hombre o la mujer pase mucho tiempo estudiando teología, abriendo una Biblia, estando sentado en la banca de una iglesia,
Cuando tiene actitudes deplorables y acciones que son de gente que no conoce a Cristo. Pero por el otro lado vemos que hay personas para la gloria de Dios, y aquí pudiéramos ocupar este vocablo latín, el coramdeo, viven delante del rostro de Dios realmente. Han entendido este concepto latino del coramdeo y empiezan a vivir de una forma en la cual glorifican a Dios. Y no es que se la pasen diciéndole a sus vecinos el chorro de versículos bíblicos, ni que traigan por acá la Biblia bajo el brazo, ni que traigan unos, aquí en México les decimos checks, que son para supuestamente evangelizar. Ellos no traen nada de eso. Ellos han aprendido a amar como Cristo ama y eso se ve primeramente en tu hogar y después se ve afuera. Dicho sea de paso, si tú no amas a las personas con las que estás, pues muy difícilmente creo que vas a amar a la gente de afuera. No serviría de nada que estemos hablando de la palabra cada fin de semana cuando yo vivo igual, cuando usted vive igual. No hay ningún fruto. No sirve de nada tomar cursos, no sirve de nada tomar talleres, no sirve de nada el llenarnos la cabeza con enciclopedias teológicas completas cuando usted no siente amor por las personas con las que está, cuando usted no se preocupa por sus necesidades, cuando usted no siente la necesidad de ser el medio por el cual Dios pueda dar una palabra de salvación para una persona que no le conoce. Si usted no siente eso, dígame, déjeme le digo, está usted perdiendo su tiempo. Hay que ser conscientes de qué es lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y eso nada tiene que ver con estar cantando en una iglesia o estar tocando un instrumento. Hay que borrarnos esa idea de la cabeza. Asimismo, Dios demanda que nosotros tengamos una profesión de fe genuina por el impacto positivo que posee nuestra vida espiritual. Precisamente cuando nosotros analizamos, ¿verdad? Nuevamente Hebreos 12:1 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta palabra, pecado, la estuve analizando en los textos griegos y literalmente dice algo que se enreda, algo donde es fácil enredarse. Habríamos que entender, hermanos, que todos los que estamos en esta videollamada, para empezar, no es ni casualidad. Hay personas nuevas. Yo aquí estoy viendo quiénes se están conectando. Y si usted está escuchando esto es porque Dios le quiere hablar y quiere que entendamos que el pecado es algo en lo cual caemos muy fácilmente. El apóstol Pablo habla de nuestra concupiscencia. Y si estamos viendo que Dios nos demanda que nosotros lo tratemos como santo, es porque nos va a dar una serie de indicaciones también acerca del pecado. O sea, Dios nos demanda que tengamos una profesión de fe genuina porque va a tener un impacto positivo en nuestra vida espiritual. Primero, ¿qué debo de hacer? Debo de despojarme del pecado. Porque si yo me despojo del pecado, puedo recibir el perdón de Dios. Hermana Leo, apóyeme por favor con la lectura de Isaías 55:7. Isaías 55:7, por favor.
Aquí estoy. Amén. 35. Estará observando. Isaías 55:7. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. La reconciliación con Dios nos va a dar el amor que necesitamos, la paz que necesitamos, el cambio de pensamientos, pero también la práctica del perdón. Usted aprende, y esto es psicopedagogía, usted aprende más por medio de el modelamiento, de lo que usted ve, de lo que usted se le enseña de una manera práctica. Y por eso me llama mucho la atención al final del versículo cuando dice, nuestro Dios será amplio en perdonar. Necesitamos recibir el perdón de Dios para poder perdonar a otros. Pero también despojarnos del peso del pecado nos permite ser renovados espiritualmente. Necesitamos quitarnos, dice la versión NBI en este mismo, estos versículos de Hebreos 12, 1 y 2, que nos quitemos el lastre, un ropaje viejo, algo que no nos sirve del pecado. Yo no sé si mi hermana Carla, por favor, nos pudiera apoyar con la lectura de Efesios 4, 22 y 23. Bendiciones, claro que sí. Efesios 4, 22 y 23. Dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la custodia y santidad de la verdad. Amén. Gracias, hermana Carla. Necesitamos ser renovados, pero yo no me puedo renovar si vivo atado al pecado. No puedo. Y todo tiene un proceso y tiene un propósito, porque cuando nosotros nos despojamos, recuerde que estamos hablando del impacto positivo que posee nuestra vida, ¿verdad? Llevar una fe genuina. Cuando nosotros nos despojamos del pecado, nos vamos a sentir renovados, pero también vamos a poder llevar el mensaje del evangelio de una manera práctica a quienes no lo conocen. Estoy peleadísimo con las personas que piensan que evangelizar es llevar folletitos, es llevarles cheques, es llevarles una cosa que diga Dios te ama. ¿De qué rayos sirve eso cuando ni siquiera usted ama a las personas con las que vive? ¿De qué servirá que yo llegue con una Biblia, con lo que ustedes quieran, aunque tenga un buen mensaje de parte de Dios, cuando yo no siento la carga porque esta persona reciba la salvación, reciba el don de la fe y por ende crezca para salvación? ¿De qué servirá? Quiero que entendamos esa parte. Cuando el sacerdote auspiciaba
Cuando el sumo sacerdote entraba, y quiero que recordemos aquí el día de Yom Kippur, ese día el sumo sacerdote traía el pectoral, traía las 12 piedras, pero hermanos, si nos ponemos un poquito alegóricos, estaban cerca de su corazón. Y llevo casi 3 semanas ministrándoles de parte del Espíritu Santo eso. Si usted no ama a las personas con las que trabajan y con las que está, por favor deje el cargo que tiene. No nos sirve tener gente en el ministerio que no ama lo que hace, pero que tampoco ama a las personas con las que trabaja. Cuando usted ama, va a buscar que la persona conozca a Cristo. Y si usted no está interesado en que las personas que están a su alrededor le conozcan a través primeramente de hechos que demuestren el amor que Dios ha depositado en usted, la misericordia que Dios ha depositado en usted, y se la pasa hablando de versículos que usted no vive, entonces está en un grave problema, porque usted está siendo religioso y no está siendo una persona que lleve a la práctica los hechos de Dios. Ese es el problema que estamos teniendo. Cuando nosotros somos ya renovados, entonces tenemos el anhelo, ¿verdad? Lógicamente, de llevar de manera práctica, de llevar las acciones, de llevar el amor, de llevar la gracia mediante acciones a aquellos que no conocen el Evangelio. Por favor, ayúdame más con Primera de Pedro. Vamos a ver qué dice aquí, Primera de Pedro 2, 11 al 12. Yo también aquí lo estoy buscando en mi Biblia, Primera de Pedro 2. Está muy delgadita la hoja de mi Biblia, discúlpenme. 2, 11 al 12. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Buenas obras. Amén. Gracias. Al entender, hermanos, que la profesión de fe, y vean cómo estamos saliendo de Levíticos, de un pasaje donde Dios nos impone que lo debemos de tratar de una manera adecuada, nos está llevando a todo esto. Ahora, anclándolo con lo que también nos está diciendo, vuelvo a poner para quienes están viendo la proyección, el texto de Hebreos 12, ¿verdad? Vamos a estar considerando también un poquito más adelante lo que nos enseña, ¿verdad? Que es precisamente en el versículo 2, ¿sí? Debemos de correr. Aquí quiero platicarles el contexto en el que se escribe Hebreos 12, de los versículos 1 al 2, porque no está desligado de lo que nosotros estamos estudiando en Hebreos 11 hasta los últimos versículos. Si usted estudia el texto griego, se va a dar cuenta que hay una conjunción que permite anclar Hebreos 12 de los versículos 1 al 3 con lo último, ¿verdad? Quiero que contextualicemos eso y que entendamos que aquí se habla de una carrera donde simbólicamente, metafóricamente, como usted lo quiere entender, los santos de las diferentes épocas de la iglesia, le vamos a llamar, ellos están observando y prácticamente nosotros estamos corriendo en ese momento
Pero llega un momento que el autor de la carta a los hebreos hace una declaración demasiado interesante que les quiero leer por acá. Espérenme a que llegue. Estoy un poquito lentito. Creo que bombero, ¿no? La batería. Dice la palabra acá en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Habla de nuestro Señor como el autor y consumador de la fe, pero entendiendo este contexto de la carrera, de lo que el autor de los Hebreos nos está enseñando, de cómo se ancla con esta disposición, ¿verdad? O más bien esta imposición de parte de Dios de que lo tratemos como quien Él es, como el Dios tres veces santo, nos enseña que tenemos un ejemplo perfecto de cómo correr la carrera de la fe en materia de cómo debemos de tratar a Dios, que es Cristo mismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dice en el versículo 2, dice, el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando los propios se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí reflexionamos que Dios mismo nos brinda fuerza y consuelo en este proceso. Es un proceso que a veces llega a ser un tanto difícil. Ahora, el segundo punto a considerar es que Dios nos demanda que nos acerquemos a Él estando vestidos, lógicamente, de la santidad de Cristo. En 1 Pedro, capítulo 1, los versículos 15 al 17, aquí ocupo la Reina Valera 60, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay que empezar a entender el texto. ¿Qué es la santidad? Hemos hablado que la santidad, muy a grosso modo, vamos a hablar en los de teología muy a detalle de esto. Pero la santidad se puede definir, hermanos, como un estado que es imputado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde se forma el carácter de Cristo. Veo que nuestro hermano César tiene la mano levantada. No, hermano, nomás para comentarle que se escucha así como cortado, como si estuviese muy separado de la cámara. Ok, Perdón, del micrófono. perfecto, que me dice. No sé si sea mi equipo, pero no, se escucha así como si se cortara. Hermana Carla, ¿se escucha bien el audio o se escucha cortado? Yo le escucho bien. Ok, hermana Andrea, ¿se escucha cortado o se escucha bien? Se escucha bien. Dice que se escucha bien. Hay que checar por ahí su conexión, hermano César. Sí, hermano, sí, Yo de ahorita lo todos, checo. yo de todos modos voy a estar aquí también viendo si no es algún micrófono o algo. Ok. Eh, hemos definido qué es la santidad, pero hay que preguntarnos por qué Dios demanda que nos acerquemos a Él en santidad. Entonces, Dios nos demanda que nos acerquemos a Él en santidad porque juzgará a todos los seres humanos. Es lo primero que hay que comprender. Hermana Leo, por favor, apóyeme con la lectura de Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Vamos a estar viendo estos textos a la luz o estas aseveraciones a la luz de la palabra de Dios.
1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Dios nos demanda que vivamos de una manera que a Él le agrada. Eso es parte de lo que nos está diciendo, gracias hermana Leo, desde nuestro texto de arranque. Lo quiero volver a leer, no hay que perdernos de este contenido tan maravilloso. Por eso los pongo en rojo, dice, como santo, es algo que Dios está diciendo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. El respeto a Dios se ve principalmente, ¿verdad?, en el amor. Ahora, quiero que entendamos esto porque es algo que el Espíritu Santo ha estado ministrando a mi vida a lo largo de casi todo este mes. Y es que el amor tiene mucho que ver con el hecho de cómo yo tomo decisiones para apartarme del pecado. Y ahora, si queremos entender los porqués, pues uno de los puntos focales es que Dios me va a juzgar. Lo va a juzgar a usted, me va a juzgar a mí, nos va a juzgar a todos. Pero también nos enseña la palabra que Dios nos demanda que nos acerquemos a Él en santidad, porque el vivir de una manera llena de libertinaje es lo mismo que despreciar a Dios. Es exactamente lo mismo. Hermana Andrea, por favor ayúdeme con la lectura de Hebreos 10, 26 al 29. Ok, Hebreos 10, del 26. Dice así, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue sacrificado y ha ultrajado al Espíritu de la gracia? Gracias, hermana. Me gustó mucho esa versión que usted acaba de leer. No estamos, hermanos, en un juego. A mí me dio pavor cuando empecé a hacer este mensaje. Yo no tenía ni pensado hacer esto. Tenía pensado hacer una clase estándar como siempre la hacemos, pero el Señor me dijo, no, vas a hacer esto. Eso es la clase de hoy. Vamos a hacer un alto, vamos a parar. Estamos transitando por el libro de Levíticos. Y si Dios quiere que entendamos esto, lo tenemos que entender. Y pedirle de todo corazón a Dios que nos ayude, porque no es nada fácil. Hermanos, no es nada fácil dejar de fornicar. No es nada fácil dejarse de que nuestro corazón adultere con cosas que no debe de adulterar. No es nada fácil tener una vida cómoda en las cosas de Dios, sin disciplina de estudio, sin disciplina de oración, sin la humildad de la confesión de nuestras faltas. Eso no es fácil. Y tal vez no nos motiva mucho este texto porque está hablando de un juicio. Pero nos debiese de motivar a buscar la gracia de Dios. Nos debiese de motivar a darnos cuenta de que necesitamos a Cristo para poder vivir agradando.
quiero terminar con dos pasajes, porque también debemos de entender, ¿verdad? Que Dios nos demanda que nos acerquemos a Él en santidad, porque si vivimos en pecado, vamos a tener como consecuencia el recibir la ira de Dios mismo. Romanos capítulo 2, de los versículos 5 al 11, yo le voy a dar lectura. Dice la Reina Valera 60. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Van a decir, el hermano ya se puso fatalista, no es eso. Hay una solución a este problema que tenemos en nuestro corazón, todos los que estamos aquí. Porque ninguno de los que estamos aquí, me voy a regresar para que usted vea cuál es el tema y de qué estamos hablando por si nos perdimos. Ninguno de los que estamos aquí trata a Dios de la manera adecuada. Ninguno. La solución es ser regenerados por el Espíritu Santo. Es ser cambiados, decíamos en las sesiones pasadas, que haya una circuncisión en nuestro corazón. Y en esta clase, antes de terminar, quiero que reflexione sobre esto que Dios nos ha ministrado por casi un mes. ¿Usted ama a las personas con las que vive? ¿Usted ama a las personas con las que trabaja? ¿Ama a las personas a las que le sirve en su ministerio? ¿Sabe usted qué es el amor? ¿Siente el amor de Dios por aquel que le ha hecho daño? ¿Siente usted el amor de Dios por aquella persona que le ultrajó, que ha hablado mal de usted, que no le paga de manera adecuada, que le ha ofendido? Si no es así, arrepiéntase de ese pecado. Arrepiéntase del pecado de la falta de amor en su corazón. Que le dé vergüenza decirse cristiano y no tener el amor de Cristo en su corazón. Y todos estamos en esa lista. Todos estamos pecando ahí. Nos falta amor para las personas con las que vivimos. Nos falta amor para las personas con las que convivimos y nos falta amor para amar a las personas que nos han dañado. Y si usted quiere ser como Cristo, usted tiene que amar aún a la persona que más daño le ha hecho. Oramos para concluir. Señor, en esta tarde te pedimos que nos perdones, Dios. No amamos como debiésemos. Y necesitamos llegar a amar como tú nos amas.
Tú amaste, Señor, a aquel hombre que se dedicaba a cobrar impuestos y le robaba al pueblo. Y le dijiste a Zaqueo que tenías que estar en su casa. Y fuiste a estar con él. Amaste a la mujer samaritana, Señor, aunque era una mujer juzgada por su pecado sexual. Amaste a Judas, a pesar de que te había traicionado. Amaste a Pedro, aun cuando te negó. Y nos amas a nosotros con cada error, y con cada uno de nuestros defectos. Perdónanos, Dios, porque el amor que tenemos es muy débil, porque no hemos sabido ser tus discípulos en esta área. Enséñanos a amar, Señor, a las personas con quienes vivimos, aun cuando nos hayan hecho daño. Ayúdanos a amar, Señor, a aquellos que son parte de nuestra vida. Ayúdanos a amar a aquellos que nos odian y que desearían vernos muertos antes que siguiéramos con vida. Eso es ser realmente tus discípulos. No es llenarnos la cabeza de conocimiento. Es sentir lo que tú sientes. Amar como tú amas. Y llevar ese amor mediante hechos a aquellos que son desechados por la sociedad y por la iglesia misma. Un día eso fue nosotros. Nos ponemos en tus manos y te ruego que nos des ese amor y que lo podamos expresar, sentir y llevarlo a aquellos que no le hemos dado ese amor, esa gracia que tú nos diste a nosotros en la cruz. Y que cuando hagamos eso, cuando demos ese amor a aquellos que no te conocen, a aquellos que tal vez desprecian tu palabra, ellos vean mediante hechos, mediante obras, que tú también les amas y se conviertan a ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Que así sea, Padre. Amén.